A la nieve no le importa si eres bonita, amable o acabas de cumplir 55. Elizabeth Kalewa lo supo en el momento en que sus botas atravesaron la capa de hielo y se hundieron en las profundidades blancas. El viento aullaba como un coyote herido, apartándole el chal de los hombros y mordiéndole la piel ya en carne viva por el viaje. Sus finos guantes, de lana una vez ahora raídos, se le pegaban a los dedos como papel húmedo. Cada respiración que tomaba volvía aguda y seca, crujiendo en los bordes de sus costillas. El pueblo la había escupido hacía menos de 2 horas. Ni siquiera la habían dejado terminar su té. Demasiado vieja, había dicho el hombre. Saúl M. C. Kinnon, alto, presumido, lleno de importancia personal y apestando a whisky. La había mirado desde el porche, con la maleta aún a sus pies, y la había despedido con la mano como humo en la cara. No sirve de nada casarse con una mujer que morirá antes del deshielo del invierno. Sus amigos se rieron, sus hermanos bufaron, incluso el predicador que estaba a su lado con una Biblia a medias en la mano se dio la vuelta, murmurando algo sobre la voluntad de Dios. Ella no lloró entonces. No cuando tiraron su baúl a la nieve como un saco de harina. No cuando la hija pequeña de Saúl, de apenas 20 años y ya mal hablada, escupió en el suelo cerca de sus botas y la llamó Dusty. Ni siquiera cuando el conductor de la diligencia se encogió de hombros. Dijo, «No tengo por qué llevarla de vuelta, señora». Y sacudió las riendas. Pero ahora, con el viento despellejándole la carne de los huesos y la tierra extendiéndose interminable e indiferente, su determinación se deshilachó como el dobladillo de su vestido. Cada paso que se alejaba del pueblo se sentía más pesado. No había planeado esto, no tenía mapa, ni dinero, ni destino. Había venido al oeste buscando la última oportunidad de pertenecer. Y le había cerrado la puerta en la cara. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas. Los copos de nieve se aferraban a sus pestañas, convirtiendo el mundo a su alrededor en una mancha borrosa que caía lentamente. Su maleta se había roto hacía 1 milla, su contenido esparcido en la nieve. Una Biblia, una foto de su difunto esposo Henry, un frasco de mermelada que había hecho para los hijos que esperaba ser madre. Todo se había ido. Elizabeth cerró los ojos. El rostro de Henry apareció en la oscuridad, redondo y amable, con los ojos arrugados en las comisuras. Siempre la había llamado su estrella polar, incluso cuando la enfermedad atenuó su luz. «Sigues brillando, Lizzie», susurraba cuando llegaba la fiebre. Quería decir que sí. Quería ponerse de pie y seguir adelante, pero la tormenta apretaba más. Ahora, y el entumecimiento en sus dedos le decía la verdad. No estaba brillando. Se estaba apagando. Aún así, siguió adelante. No por mucho tiempo. El viento aullaba más fuerte y su cuerpo perdió la noción de sus propios límites. Los dedos se sentían como madera. Sus pies eran solo pesos muertos, arrastrándose detrás de ella. Ya no había camino, solo montones de nieve y los restos esqueléticos de árboles, despojados por la estación. Algo. Una cabeza, una forma, tal vez una choza, tal vez solo una alucinación, inclinada en la distancia. Se obligó a sí misma a ir hacia ello. Arrastrándose ahora, su cuerpo renunció a la dignidad. Solo conocía la supervivencia. Se arrastró hasta la puerta de madera torcida, más instinto que esfuerzo. No llamó, solo se desplomó contra ella, esperando refugio, cualquier cosa, y, entonces todo se volvió negro. Una voz quebró el vacío. «¿Sigue viva, señora?» «Lo siento». Brusco, no cruel, masculino. «Cerca». No pudo responder. Su garganta se había congelado. La voz volvió a sonar. «Maldita sea. Qué tontería estar aquí sola». Unas manos fuertes, reales, no imaginarias, la rodearon con los brazos y la levantaron. Un gruñido de esfuerzo. Una puerta crujió al abrirse. La madera crujió bajo las botas. El calor lamió sus mejillas. Fuego. Olía a pino, humo y polvo. El hombre la recostó sobre algo blando, un catre, tal vez. Se le nubló la vista. Murmuró para sí mismo, quitándole los guantes, las botas, envolviéndole los pies en algo cálido. Oyó el agua hervir, una taza apretada contra sus labios.
Bebe, dio un sorbo. Amargo. Le quemó la garganta. Té o algo parecido. Luego nada más. Cuando despertó, estaba oscuro. El fuego crepitaba en una pequeña chimenea de piedra, proyectando sombras sobre las paredes toscamente labradas. La cabaña era pequeña, solo una habitación, con un catre, una mecedora, una mesa que parecía haber visto años mejores. Y él estaba de pie cerca de la ventana, con el rifle a la espalda, observándola como si le fueran a salir cuernos. «Me llamo Daniel Reeves», dijo finalmente. «Te encontré boca abajo en la nieve, a menos de 10 pasos de mi leñera». Elizabeth se incorporó lentamente. La cabeza le daba vueltas. «Gracias». Él asintió una vez. «¿Qué demonios hacías ahí fuera? No es apto para un zorro, y mucho menos para una mujer sola». Se aclaró la garganta. «Me despedí». Eso lo hizo resoplar. «¿Eres maestro de escuela o algo así?» Ella negó con la cabeza. «Novia por correspondencia». Él arqueó la ceja. «No me digas. Vine a casarme con Saúl M. Sekinon». La boca de Daniel, aplanada en una línea sombría. «Saúl es un maldito idiota. Deberían haberlo pateado en un pozo hace años». Elizabeth casi sonrió. «Casi. Me dijo que era demasiado viejo». Daniel resopló. «Bueno, no se equivoca en una cosa». Su corazón se encogió. «¿En cuál?» «Es un idiota». Ella rió. Solo un pequeño sonido, rápido y agudo, pero real. Lo sobresaltó a ambos. «No tengo mucho». Daniel continuó, volviéndose hacia el fuego. «Goteras en la cabaña. Los niños son un puñado. El trabajo es agotador. Pero puedes quedarte a pasar la noche. Tal vez 2 después de eso». Dejó que el resto flotara en el aire como humo. Ella asintió. «Gracias». Se sentaron en silencio. Ella observó el fuego. Él observó la puerta. En algún lugar en la distancia, un coyote aulló. «Nunca planeé volver de esto», dijo en voz baja. Daniel no respondió. «Pensé que tal vez la nieve simplemente me llevaría». Silencio. Sin alboroto. Atizó el fuego. Podría haberlo dejado. «¿Por qué no lo hiciste?» No parecía correcto. Ella lo miró fijamente ahora. Cuerpo delgado. Chaqueta desgastada remendada en los hombros. Ojos como piedras de río. Grises. Frío. Pero no. Cruel. «Todavía hay hombres buenos en este mundo», dijo ella. «Yo no soy uno de ellos», murmuró. «He conocido peores». Otro silencio. Finalmente, preguntó. «¿Cómo te llamas?» Elizabeth Calegua». Asintió una vez, pensativo. Afuera, el viento gemía contra las paredes. Pero adentro, el fuego los mantenía calientes. «¿Tú, tienes hambre?», preguntó de repente, moviéndose. Hacia un estante, parpadeó ella. «Sí, me muero de hambre», le entregó una lata de frijoles. «No es pollo asado, pero te mantendrá en pie». Lo aceptó, agradecida, calentándose las manos con los bordes. Comieron en silencio, con el roce de las cucharas y el crepitar del fuego como única compañía. Más tarde, mientras se recostaba en el catre y contemplaba las vigas de madera, Elizabeth susurró a nadie en particular. «Quizás todavía me quede algo aquí». Daniel no respondió, pero tampoco salió de la habitación. Y eso, de alguna manera, parecía esperanza. El fuego ardía abajo, afuera la nieve seguía cayendo. Pero la tormenta había perdido fuerza. La cabaña crujió bajo el peso de la mañana. Una luz tenue se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, proyectando largas sombras plateadas sobre el suelo de madera. Elizabeth se removió en el catre, rígida por el sueño y el dolor, y por un largo momento permaneció inmóvil, escuchando. Ni viento, ni aullidos, solo el crujido y el siseo de las brasas moribundas en la chimenea. Se incorporó lentamente. Le dolía el cuerpo como si lo hubiera arrastrado un caballo por el bosque. Aún así, estaba viva, y eso contaba. Un ruido sordo llegó desde detrás de la puerta. Cascos, una pala raspando tierra congelada. Se acercó la manta de lana y se levantó, moviéndose con cautela hacia la ventana. Afuera,
Daniel Reeves picaba un trozo de hielo persistente, su aliento humeando en el aire fresco. Se movía con el ritmo obstinado de un hombre acostumbrado a hacerlo todo solo, agudo, eficiente, silencioso. La puerta se abrió antes de que ella pudiera retirarse. Daniel entró, sacándose la nieve de las botas. Sus ojos se posaron en ella y luego volvieron a la estufa. «Te ves mejor», dijo. «Me siento peor». Gruñó y arrojó un pequeño haz de leña a la estufa. «¿Vivirás?» Elizabeth lo observó con atención. Hombros anchos, cuello quemado por el sol, barba salpicada de canas. No viejo, pero tampoco joven. Tenía manos de granjero. Ásperas, agrietadas, en los nudillos. Un hombre moldeado por el trabajo y la preocupación. «¿Vives aquí solo?», preguntó ella. Él no levantó la vista. «Yo, los niños, una mula demasiado testaruda para morir». Arqueó las cejas. «¿Niños? Todavía duermen». Asintió, intentando imaginárselo. Un padre criando hijos en este duro rincón del mundo, solo, con nada más que un techo con goteras y un rifle. «¿Tu esposa?», preguntó en voz baja. «Muerta. Fiebre de la primavera pasada». Revolvió la olla en la estufa. Lento y deliberado. La tomó rápido, la enterró bajo el álamo temblón. «Lo siento». Él no respondió. Se sentaron en silencio otra vez, roto solo por el burbujeo bajo de algo comestible en la estufa. Elizabeth se ajustó la manta sobre los hombros. «Trabajaré para ganarme la vida», dijo. «No espero caridad». Daniel giró la cabeza lo suficiente para mirarla. «¿Trabajar? Puedo cocinar, remendar, lavar, incluso cortar leña si tienes un hacha sin filo y algo de paciencia». Soltó una breve risa, casi involuntaria. «Lo descubrirás rápido. Aquí afuera, la paciencia no es. Voy a hacer un poco más. 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 Más. Voy a hacer un poco más. Voy a hacer un poco más». Ojos marrones penetrantes y una trenza medio deshecha. El otro, un niño que apenas había dejado la infancia, agarrando un caballo de madera contra el pecho. «Clara. Tommy», dijo Daniel. «Aquí está la señorita Calegua. Se queda un rato». Los niños se quedaron mirando. Ninguno habló. Elizabeth se agachó a su altura, con cuidado de no moverse demasiado rápido. «Buenos días», dijo con dulzura. «Tu padre tuvo la amabilidad de rescatarme del frío». Clara ladeó la cabeza, indiferente. «Pareces un fantasma». Tommy la miró parpadeando. «¿Lo eres?» Elizabeth sonrió. «Todavía no, cariño. Aunque lo intenté». Daniel se aclaró la garganta. «Coman los dos». Se sentaron a la mesa y Elizabeth se unió a ellos. El guiso era ligero, principalmente tubérculos y frijoles, pero estaba caliente y sazonado con algo que denotaba cuidado. Los niños comieron en silencio. Clara observó a Elizabeth con la cautelosa agudeza de alguien acostumbrado a que la gente desaparezca. Después del desayuno, Elizabeth recogió los cuencos y comenzó a lavarse. En la palangana de hojalata sin preguntar. Daniel la observó, pero no dijo nada. «No tienes que hacerlo», murmuró finalmente. «Lo sé. Por eso importa», no discutió. El día transcurrió a un ritmo lento. Daniel salió a revisar trampas y cercas. Elizabeth se quedó dentro con los niños. Clara se sentó junto a la ventana tallando muescas en un palo. Tommy deambulaba entre las habitaciones, arrastrando su caballo de madera detrás de él. Elizabeth remendó un desgarro en la cortina, tarareando suavemente. El silencio se hizo menos pesado. Por la tarde, le enseñó a Clara a hacer pan de maíz, mostrándole cómo mezclar con las manos y probar el calor con una gota de masa. Clara no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Tommy le entregó a Elizabeth una piña, serio como un predicador. «Puedes quedártela», dijo. «Es mágica». «¿Lo es ahora?», preguntó ella. Él asintió. «Evita que te congeles». «Bueno entonces», dijo, guardándola en el bolsillo de su delantal.
Te debo la vida. Al atardecer, la cabaña se sentía más cálida, aunque el fuego no había cambiado. Daniel regresó con unos conejos al hombro. Parpadeó al ver a los niños sentados cerca de Elizabeth, con Tommy en su regazo. No esperaba que te quedaras dentro todo el día, dijo. Ella se encogió de hombros. No esperaba vivir. Gruñó, pero su voz era menos áspera. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Daniel se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados, mirando las estrellas por la ventana. Elizabeth cosía en la mecedora, con la luz de las velas parpadeando. ¿Tienes familia?, preguntó en voz baja. No, respondió ella, ya no. Henry, mi marido, falleció hace 3 años. Tuberculosis. No tuvimos hijos. Fui costurera en el este hasta que fui demasiado mayor para que a los clientes les importara, asintió. El mundo no es amable con las mujeres con kilómetros. No es amable con nadie, dijo ella. Pero aquí se culpa a las mujeres del tiempo, soltó, con una breve risita. No es cierto. Un tronco crujió en el fuego. El silencio se hizo de nuevo. Yo no planeaba quedarme, dijo en voz baja. Se suponía que esto era una parada, una última oportunidad. No te pedí que te quedaras, lo miró. Pero tampoco dejaste que me congelara. Daniel se frotó la nuca. Eso fue solo decencia. La decencia con las manos es muy rara en estos días. Se giró hacia ella, las sombras jugando en su rostro. No busco un reemplazo. Ella sostuvo su mirada fijamente. Y no busco ser uno. Sostuvieron el momento entre ellos, como una rama frágil. Luego asintió y se dio la vuelta. Descansa. Necesitarás tu fuerza. Elizabeth apagó la vela. La habitación se oscureció. En la noche, escuchó pasos. Pequeños. Tommy se subió a su catre sin decir palabra y se acurrucó. A su lado. Sus pequeños dedos rodearon los de ella como lo había hecho cientos de veces antes. Ella no lo apartó. La mañana siguiente llegó con una luz pálida y dorada y escarcha en las ventanas. Elizabeth se levantó temprano, avivó el fuego y comenzó desayuno antes. Daniel se removió. No hacía falta despertar a los niños. Daniel entró, se detuvo al verla afanándose alrededor de la estufa y se frotó los ojos. ¿Tienes la costumbre de apoderarte de cocinas ajenas? Le sirvió café. Solo cuando no lo hacen bien. Dio un sorbo y arqueó una ceja. Mejor que el mío. Por supuesto que sí. Casi sonrió. Mientras comían, voy. Llamaron a la puerta, bruscamente y con rapidez. Daniel se acercó, con el rifle ya en la mano. Afuera había un hombre con un abrigo polvoriento, el rostro endurecido y la respiración entrecortada por el frío. ¿Problemas?, preguntó Daniel, saliendo. El hombre bajó la voz, pero Elizabeth captó las palabras por la rendija de la puerta. Bandidos vistos en la cresta. 5, quizás 6, armados. Dicen que se dirigen al sur. Daniel maldijo por lo bajo. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe. Pero mejor mantén ese rifle cerca. ¿Tienes hijos? El hombre se quitó el sombrero y se fue. Daniel cerró la puerta con llave. Elizabeth levantó la vista del mesa. ¿Debería preocuparme? No respondió de inmediato. Se quedó mirando la puerta. Luego el fuego. Tal vez. Clara se quedó quieta. Tommy seguía masticando su pan, inconsciente. Elizabeth dejó el tenedor. Entonces enséñame a disparar. Daniel se giró hacia ella lentamente. ¿Alguna vez has manejado un rifle? No. Pero puedo aprender. ¿Lucharías? Si es necesario. La estudió. Largo. Y con atención. Luego asintió una vez. Te lo mostraré después de las tareas. Los niños observaron en silencio. La habitación se sentía más fría ahora. El fuego demasiado pequeño para las sombras que se colaban. Pero Elizabeth se sentó más erguida. Ya no era un fantasma. Era una mujer. Con algo que dar. Y no se iría a ninguna parte. La lección comenzó con dedos fríos y un rifle prestado. Daniel estaba junto a ella en el claro detrás de la cabaña, su aliento blanco en el aire fresco. El mundo estaba tranquilo, pero alerta.
como si incluso los árboles supieran que el peligro acechaba en algún lugar cercano. Elizabeth se ajustó la bufanda y tomó el rifle en sus manos. Se sentía más pesado de lo que parecía, todo hierro y consecuencia. No apuntes a menos que estés listo para matar, dijo Daniel con voz serena. Esto no es un juego. Y no hay segundo disparo si dudas. No pienso dudar, la observó mientras se ponía en pie. Algo en su postura había cambiado en los últimos días. Se erguía con el peso que emanaba de no tener nada que perder y algo nuevo que proteger. Le enseñó a apoyar la culata contra el hombro, a apuntar con la mira, a respirar justo antes de apretar el gatillo. Su primer disparo falló por completo el tronco e hizo que un pájaro volara desde un árbol cercano. El segundo astilló la corteza. El tercero dio en el blanco. No está mal, murmuró. Podría estar más limpio. No intento ganar un trofeo, Daniel. No, dijo. Así que intenta sobrevivir. De vuelta en la cabaña, Clara se asomó por la ventana, observando cada movimiento. Tommy estaba sentado en el suelo con su caballo de madera, hablándole en voz baja sobre bandidos y damas valientes con rifles. Practicaron hasta el anochecer. Daniel era un maestro estricto, pero no cruel. La corrigió sin menospreciarla, la empujó sin quebrarla. Su ánimo. Cuando el sol se puso tras la cresta, tiñendo la nieve de oro y violeta, finalmente asintió. Basta por hoy, le devolvió Elizabeth el rifle. Le dolían los brazos y el frío se le había metido en los huesos, pero algo en su interior la reconfortaba más que en años. Esa noche, el viento arreció de nuevo. Susurró contra las paredes de la cabaña como una advertencia. Elizabeth se sentó junto al fuego, con Clara acurrucada a su lado, con una bufanda a medio tejer en el regazo. Daniel limpió su rifle al otro lado de la habitación, silencioso y metódico. ¿Crees que vendrán esta noche?, preguntó Clara en voz baja. Daniel no levantó la vista. Tal vez. Elizabeth tomó la mano de la chica. Si lo hacen, buscarán pelea, esperando. Clara la miró. No tienes miedo. Tengo miedo cada minuto, dijo. Pero eso no significa que vaya a huir. El fuego crepitó con más fuerza por un momento, escupiendo chispas en la chimenea. Daniel dejó el rifle y se quedó de pie, estirándose. Se acercó a la ventana y miró hacia la noche. Linterna, dijo. Elizabeth se la entregó sin rechistar. Abrió la puerta el tiempo justo para colgarla en el gancho de afuera. La débil llama, apenas visible entre la nieve que caía, era una señal, no solo luz, sino un mensaje para cualquiera que estuviera observando. Alguien está en casa, alguien está armado. Montaban guardia por turnos. Elizabeth tomó la primera, sentada junto a la ventana con el rifle en el regazo, aguzando el oído para captar algo más que el gemido del viento. Recordó su antigua vida, las tardes de té y remendar, la cortés compañía de mujeres que hablaban de cortinas, primos y ventas de pasteles en la iglesia. Ese mundo parecía un recuerdo ajeno. Daniel tomó la segunda guardia. Apenas durmió, escuchando a medias el crujido del suelo y sus lentos pasos por la habitación. No era el miedo lo que la mantenía despierta, era la preparación. El ataque llegó justo antes del amanecer. El sonido la despertó primero, no el aullido del viento, sino unos pasos donde no deberían haber. Luego, un segundo. La madera crujió bajo el peso. Daniel ya se movía, agarrando su rifle, indicándole que se agachara. Ella lo hizo, pero su mano se aferró con fuerza al arma que tenía a su lado y un cristal se hizo añicos. Tommy gritó. Clara se incorporó de golpe. Elizabeth se movió sin pensar, arrastrando a los niños a la esquina de la habitación mientras Daniel pateaba la mesa para cubrirse. Afuera se oían disparos, fuertes, discordantes, crueles. Las sombras se movían justo detrás de la luz de la linterna. Una bala se astilló. El marco de la puerta. Daniel respondió al fuego, apretando los dientes, con los ojos llenos de furia. 4, gritó. Tal vez 5. Elizabeth se colocó a su lado. El corazón le latía con fuerza, pero tenía las manos firmes. Apuntó por el cañón y esperó. La puerta se sacudió bajo la presión. Un hombro la golpeó. De nuevo,
Las bisagras crujieron. Elizabeth disparó una vez a través de la ventana rota. Siguió un grito. Un cuerpo cayó a la nieve. Daniel la miró. Bien. No te pongas sentimental. Sonó otro disparo. La puerta se abrió hacia adentro. Un hombre se abalanzó, con los ojos desorbitados y apestando a whisky. Elizabeth disparó de nuevo. La bala le dio en el hombro, haciéndolo girar hacia atrás. Daniel lo remató de un segundo disparo. La cabaña se llenó de humo y ruido. Los niños se acurrucaron tras las sillas volcadas, con los ojos abiertos pero en silencio. Elizabeth recargó con dedos temblorosos, sin apenas notar la salpicadura de sangre en su falda. Un bandido más entró. Blandió un cuchillo contra Daniel, quien se agachó y lo derribó al suelo. Forcejearon. Gruñendo, chocando contra las patas de la mesa. Elizabeth se acercó, agarró una sartén del fuego y la golpeó con fuerza en la cabeza del hombre. Quedó inerte. Un golpe tremendo. Daniel jadeó. No tenía ni un tiro. Afuera, regresó el silencio. Luego, el sonido de pasos que se alejaban. 2. Hombres corriendo hacia el bosque. Daniel se tambaleó hasta la puerta y disparó una última vez a la nieve. No los persiguió. Simplemente se quedó allí, con el pecho agitado, mientras el amanecer finalmente atravesaba las nubes. Elizabeth se sentó lentamente. Sus piernas ya no la sostuvieron. Tommy corrió hacia ella, sollozando. Ella lo atrapó, lo abrazó fuerte, susurrando palabras sin sentido para evitar que sus propias lágrimas cayeran. Clara miró a Daniel. ¿Se han ido? Por ahora. Elizabeth miró los dos cuerpos tendidos en la nieve, uno dentro, el otro medio fuera de la puerta rota. El olor a pólvora flotaba denso en el aire, mezclado con sangre y frío. Tendremos que enterrarlos. Ella dijo, antes de que vengan los lobos. Daniel asintió. Sí, lo haremos. Trabajaron toda la mañana en silencio. Elizabeth cavó con las manos entumecidas, las mangas arremangadas, el vestido manchado y roto. Daniel no la detuvo. Enterraron a los hombres lejos de la cabaña, bajo piedras sin marcar. Después, Elizabeth limpió la sangre del suelo mientras Daniel tapiaba las ventanas. Los niños no hablaron mucho, pero Clara se quedó cerca de Elizabeth, ayudando a remendar. ¿Las cortinas? Traer clavos, traer agua. Al anochecer, lo peor de los escombros había sido retirado. Comieron en silencio. El fuego estaba demasiado pequeño otra vez, las paredes demasiado delgadas. Cuando los niños se acostaron, Daniel les sirvió una copa a cada uno, whisky barato de una botella escondida. Elizabeth la tomó con un leve asentimiento. «Te defendiste», dijo. Tenía algo que perder. Se sentó pesadamente en la silla frente a ella. ¿Volverán? ¿O lo harán otros? Así es el mundo aquí afuera. Lo sé. No podemos volver a hacer esto. No así, lo miró a los ojos. Entonces no lo hagamos solos. Parpadeó. ¿Te refieres a? Quiero decir, cásate conmigo, Daniel. No por amor. Todavía no. Sino por estos niños. Por este techo. Por sobrevivir. Miró fijamente el fuego un buen rato. No soy un gran premio, dijo al fin. Yo tampoco. Pero tengo dos manos fuertes y no tengo intención de morir pronto. Tomó otro trago. Luego la miró de verdad. He visto a hombres enamorarse por peores razones. Entonces démosles mejores. Asintió solo una vez. Y en ese pequeño y silencioso movimiento, una vida comenzó. Afuera, la nieve dejó de caer. El aire se calmó. En la distancia, un búho ululó. Se sentaron junto al fuego, dos supervivientes de una noche que debería haberlos destrozado, y no lo hizo. La nieve había empezado a derretirse en finas y reticentes capas a lo largo de la cresta cuando llegó la carta. Daniel la trajo del pueblo, doblada 2 veces y sellada con una mancha de cera, guardada en su abrigo como algo entre sagrado y sospechoso. La dejó caer sobre la mesa entre ellos sin decir palabra, con el rostro ilegible. Elizabeth la miró fijamente. Con el corazón paralizado, apenas un poco. Hacía meses que no veía su nombre escrito con tinta. Elisa Kalewa,
decía con una letra apretada y práctica. Nada más. La cogió, rompió el sello y desdobló la página. Un párrafo. Breve, formal y descortés en su precisión. Saúl M. Sequinon había sido asesinado a tiros en una partida de cartas. Sin herederos, sin parientes. Sin reclamantes a su propiedad ni a la pequeña parcela que poseía cerca de Draí Creek. Como su intención, ella. El derecho a ello, si venía y firmaba el papeleo. Si regresaba, Elizabeth doblaba la carta lentamente. Sus manos no temblaban. Su expresión no cambiaba. Daniel la observaba. No dijo nada. Esa noche, después de que los niños se durmieran y el fuego ardía lentamente, ella se sentó a su lado en el porche, con las estrellas duras y nítidas en lo alto. Pensé que nunca tendría que volver a ver ese lugar, dijo ella. No lo tienes, respondió él. Pero si no lo hago, la tierra será tragada. Alguien se la llevará. Probablemente uno de esos mismos tontos que vieron cómo me echaban y no movieron un dedo. Daniel dio un trago lento a la botella entre ellos. ¿Vale la pena volver? No lo sé, pero creo que tengo que hacerlo. Necesito cerrar la puerta yo mismo, no dejar que se balancee con el viento. Él asintió y le ofreció la botella. Ella la tomó, bebió y se la devolvió. Iré contigo, dijo él. No tienes que hacerlo. Tampoco tuve que sacarte de la nieve. Pero lo hice. Unos días después, engancharon la carreta, abrigaron a los niños y partieron. Las montañas los vieron pasar, silenciosas e inmensas, antiguas como el dolor. Tommy cabalgaba en la parte trasera, junto a las provisiones, jugando con su caballo de madera. Clara se sentó junto a Elizabeth, con la mirada aguda y alerta, su trenza bien recogida bajo una bufanda. El pueblo no había cambiado mucho. Draí Creek seguía siendo una cicatriz torcida que cruzaba el terreno. 3 calles, una cantina, una tienda de abarrotes y el juzgado, que se inclinaba un poco a la izquierda, como si estuviera cansado de juzgar a la gente. Llegaron justo por la tarde. La gente en el porche de la cantina hizo una pausa en sus bebidas y se quedó mirando. Un hombre escupió tabaco en la tierra y murmuró algo en voz baja. Elizabeth captó la forma de la palabra bruja. Sonrió. Dentro del juzgado, un empleado con el pelo ralo y los puños manchados de tinta le entregó los papeles. Los firmó sin ceremonia. No esperaba verte de vuelta, dijo. En realidad nunca me fui, respondió ella. Solo cambié de dirección. Como salieron del edificio, una voz familiar la llamó por su nombre. Señorita Calegua, se giró. El predicador. El mismo abrigo. La misma expresión de distante obligación. Cruzó la calle apresuradamente, con el sombrero apretado contra el pecho. Oí que habías regresado. Quería disculparme por ese día. ¿Te refieres al día en que me abandonaron como un perro callejero en una tormenta de nieve? Hizo una mueca. Sí. Debería haber dicho algo. Debería haber intervenido. No lo hiciste. Lo lamento. El arrepentimiento es barato, dijo. La acción cuesta más. Veo que te has conformado. Con el señor Reeves, miró a Daniel, que estaba cerca de la carreta, con la mano apoyada casualmente en su rifle, los ojos escudriñando a la multitud. Un padre ahora, un esposo en todo menos en el nombre, firme como la tierra bajo sus botas. Sí, dijo ella. Lo he hecho. El predicador. Dudó. ¿No estás enojado? Lo estaba. Ahora solo tengo la vista lúcida. Intentó sonreír. No lo consiguió. Se giró. Se giró y se alejó, cada paso más ligero que el anterior. Salieron a la tierra de Saúl cerca del anochecer. Estaba seca y el viento la había lavado, pero la tierra parecía buena. Unos cuantos caballos salvajes pastaban a lo lejos. La choza que había construido seguía en pie, inclinada, medio podrida, pero un refugio de algún tipo. Clara ayudó a descargar provisiones mientras Daniel inspeccionaba el perímetro. Tommy se revolcaba en la tierra con su caballo, tarareando una canción inventada sobre madres heroínas y padres valientes. Esa noche acamparon junto a la choza. Elizabeth se quedó de pie en el límite del terreno mientras el sol se desvanecía tras las colinas. El viento tiraba de su abrigo.
A lo lejos aullaban los coyotes. Daniel se puso a su lado. ¿Piensas quedarte? No, dijo ella. Solo recordando lo que se sentía estar aquí, impotente, pequeño. Ya no pareces pequeño ahora, lo miró de reojo. Adulador, sonrió. Solo a veces. Se acostaron temprano. Los niños se acurrucaron juntos en las mantas. Daniel estaba sentado con la espalda contra la pared de la choza, el rifle sobre las rodillas. Elizabeth descansaba a su lado, no del todo dormida, no del todo alerta. El ataque llegó rápido. 3 jinetes. Sin advertencia. Armas desenfundadas. Uno gritó: «Esa tierra es nuestra. ¿Crees que puedes entrar y tomar lo que no es tuyo?» Daniel se puso de pie al instante, devolviendo el fuego mientras las balas se clavaban en las paredes podridas de la choza. Elizabeth agarró el rifle de su lado y rodó detrás de un barril. Clara empujó a Tommy debajo de una mesa rota y se unió a su madre, agarrándola de la mano con fuerza. Un jinete dio un amplio rodeo, intentando flanquearlo. Elizabeth lo siguió por los huecos del bosque. Respira. Respira. Apunta. Aprieta. El disparo le dio en el pecho, haciéndolo girar fuera del caballo. Otro hombre respondió al fuego. Salieron astillas. Elizabeth se agachó. Daniel maldijo y disparó 2 veces más. Un hombre cayó. El último se giró y salió disparado, aullando como un perro al que han ahuyentado de un porche. Se hizo el silencio. Elizabeth se puso de pie lentamente. Le temblaban las manos, pero no tenía miedo. Viva en el sentido más estricto de la palabra, Clara salió de su escondite, esperando. Con los ojos abiertos pero tranquila. Tommy la siguió, con las mejillas manchadas de tierra, todavía agarrado a su caballo de madera. Daniel bajó el rifle. ¿Estás bien? Elizabeth asintió. Todos respiramos, es suficiente. Enterraron los cuerpos en el otro extremo del terreno. Sin palabras, sin oraciones, solo tierra y distancia. A la mañana siguiente, Elizabeth recorrió el perímetro sola. El terreno estaba bañado por el sol ahora, suave bajo los pies. Se arrodilló en la hierba, presionó la palma de la mano contra la tierra y susurró: «Te perdono, Saúl, no por él, sino por ella». Cuando regresó a la cabaña, Daniel había comenzado a empacar la carreta de nuevo. «¿Estás listo?», preguntó. Ella miró una vez más al horizonte, luego de nuevo a la vida que habían construido. Los niños, la risa esperando, la luz del fuego que los recibiría en casa. «Lo estoy». En el viaje de regreso, los niños durmieron en la parte de atrás, con las cabezas tocándose. Daniel condujo en silencio, contento. Elizabeth se apoyó en él, con la cabeza apoyada en su hombro. «¿Crees que podemos con esto?», preguntó al cabo de un rato. Ella sonrió. «Ya lo somos». Llegaron a la cabaña 2 días después. El humo salía en volutas de la chimenea antes de que llegaran. Alguien había estado vigilando. Un vecino, tal vez, o simplemente la tierra misma reconociendo lo suyo. Daniel descargó la carreta. Elizabeth hizo pasar a los niños adentro, les quitó los abrigos, les besó la frente y los arropó en sus camas. Más tarde, se quedó en la puerta observando cómo la luz se deslizaba por el suelo de madera. Habían pasado tantos días con miedo, en soledad, con hambre de significado. Ahora había algo sólido bajo sus pies. Daniel entró detrás de ella y la rodeó con un brazo por la cintura. «¿Estás pensando otra vez?», preguntaba siempre. Le besó la sien. «Tienes derecho a descansar. ¿Sabes?». «Lo sé», dijo ella. «Pero no lo haré. Todavía no». Esa noche, se sentaron junto al fuego, la cabaña cálida y resplandeciente. Tommy murmuró en sueños. Clara roncaba quedamente. El mundo más allá de las ventanas se había vuelto silencioso otra vez, pero esta vez no se sentía vacío. Elizabeth miró al fuego y habló en voz baja. Llamaron. «Soy demasiado vieja». Daniel removió las brasas con un atizador. «Los tontos hacen eso». «Me dejaron en la nieve como si no fuera nada». «Demostraste lo contrario», asintió. «Lo hice». Dejó el atizador a un lado y se giró hacia ella. «Nos salvaste a todos, ¿sabes?». No lo hizo.
Responder. No lo necesitaba. El fuego crepitó. La madera suspiró. Afuera, las estrellas giraban lentas y pacientes sobre los pinos. Elizabeth cerró los ojos y se permitió recordar. No solo el dolor, sino la lucha. El ascenso. La risa de los niños. La primera vez que Clara le había tomado la mano sin pestañear. El momento en que Tommy la había llamado mamá sin pensar. No habían necesitado una novia. No habían necesitado a alguien joven, hermosa o delicada. La habían necesitado a ella. Cuando llegó la mañana, llegó con un cielo como plata bruñida y el canto de los pájaros entre los árboles. Elizabeth se quedó en el porche y respiró hondo. Daniel se unió a ella, café al vapor en su mano. ¿Qué ahora?, preguntó. Ella sonrió. Ahora, dijo, vivimos, y así lo hicieron.